Prepara tu corazón y conéctate con Dios. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, mi vida has cambiado, salvado. Hoy yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás
prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios con nuestro pastor, Sergio Frati. Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos que a esta hora se unen con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Agradecemos al Señor esta bendita oportunidad de que usted pueda estarnos viendo a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestro canal en YouTube, Vida Internacional El Salvador, y a través de nuestra fanpage, CC Vida Internacional Central. Gracias por unirse con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Esta noche continuamos estudiando la serie El Evangelio según el Diablo. Y este es el episodio número 3 de esta serie. Y hoy, esta noche, vamos a ver o vamos a develar la siguiente mentira. El tema de esta noche es: vive tu verdad. Vive tu verdad. Y tengo que aclararle que esta es la primera parte de este tema. Es un tema que necesitamos abordarlo con mucha profundidad para poder dejar claro este pensamiento que el Señor quiere que transmitamos. En esta serie estamos, como ya le dije, develando las mentiras que muchas personas hoy en día creen como verdad. Son mentiras tan bien elaboradas que a veces es muy difícil poder detectar el engaño detrás de ellas. Se escuchan muy bien, son cosas agradables, son cosas que realmente quisiéramos que fueran verdad, y en muchos de los casos suenan bíblicas. Pero cuando ponemos estas supuestas verdades siendo confrontadas con la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta que no son verdades, son falsedades que el diablo ha logrado incluir en nuestras declaraciones de fe, ya sean de hecho o literalmente las hemos escrito en nuestras declaraciones de fe. Hoy en día hay mucha gente de Dios, mucha gente dentro de la iglesia creyendo cosas que no son verdad y que no son mentiras inofensivas, son cosas que traen un gran daño al fundamento de la fe y, por supuesto, luego de eso, del desarrollo de la vida cristiana en este tiempo. No son cosas inofensivas, son cosas destructivas. Ahora, la mentira diabólica que vamos a analizar es una mentira muy común y muy popular. Vamos a hablar de esta frase que es muy común hoy: vive tu verdad. Vive de acuerdo a lo que crees. Vive de acuerdo a tu verdad. No le pongas atención a la verdad de otro. No te enfoques en la verdad de otro. ¿Cuál es tu verdad? Vive de acuerdo a esa verdad. La filosofía detrás de estas palabras es que la verdad es relativa. Y hoy vivimos en la era del relativismo. Nada es absoluto, ni la verdad es absoluta. La verdad puede ser verdad para unos y para otros puede ser mentira. Y la mentira puede ser mentira para unos y puede ser verdad para otros. Así que la filosofía engañosa detrás de la frase vive tu verdad es que la verdad es relativa y que lo que puede ser verdad para unos puede ser mentira para otros. Así que deja a la gente vivir de acuerdo a lo que cree, no te metas con ellos, vive tu verdad y deja a otros vivir en su verdad. Por ejemplo, si para usted el aborto es asesinato, deje en paz a aquellos que creen que el aborto es un derecho de la mujer por el cual hay que pelear y hay que luchar. Si para usted los matrimonios entre personas del mismo sexo son pecado, deje eso usted, crea lo que usted crea, pero deje a los demás vivir como les da la gana. No opine, ni siquiera trate de convencer a estas personas de que están equivocados, porque probablemente el equivocado sea usted. Toda esta mentira está enredada en la frase vive tu verdad. Tristemente he leído e incluso escuchado a cristianos de todas las edades,
de todas las posiciones de liderazgo. Muchas veces declarar literalmente esta palabra o cosas muy similares a estas, sin darse cuenta que estamos al borde del peligro o estamos al filo de caer en un grave error diabólico. Por ejemplo, hoy en día existe un movimiento pseudocientífico. Le voy a mencionar esto hablando acerca de el concepto de mi verdad contra tu verdad. Hay unas imágenes que van a aparecer en su pantalla ahora mismo. Le hablaba de que hay un movimiento pseudocientífico que asegura que la Tierra no es redonda, sino que la Tierra es plana. Se hacen llamar los terraplanistas. Ellos aseguran que tienen pruebas científicas para asegurar, valga la redundancia, de que la Tierra no es redonda. La Tierra es plana, es como, no es un globo, no es una esfera, es un disco, y hace algunos meses yo leía que había un grupo de estas personas que estaban organizando una expedición para ir en barco a buscar la orilla del mundo, buscaban llegar hasta, según ellos, el borde de la Tierra para comprobar que la Tierra no es redonda, sino que es plana. ¿Sabe? Cuando yo escuché esto la primera vez hace un par de años, me parecía un pensamiento medieval, un pensamiento, hasta broma me parecía a mí, pero no es un pensamiento antiguo, es un pensamiento del siglo XXI. Gente de esta época creen que eso es verdad, no es una broma, no es un meme. Hay un gran porcentaje de personas en Estados Unidos y varias personas en el resto del mundo que creen que la Tierra no es redonda, sino que es plana. Así que ellos contradicen la lógica, contradicen la ciencia y se aferran a su verdad. Ahora, no tienen pruebas, solo especulaciones. Un par de personas que empezaron a argumentar teorías de conspiración y empezaron a hacer popular esta idea, y ahora eso se ha regado por todo el mundo a través de las redes sociales. Ya sabe usted que las redes sociales es el púlpito de cosas buenas, para decir cosas buenas, pero también es el púlpito de muchos locos hoy en día. La plataforma de streaming Netflix también subió a su plataforma, valga la redundancia, un documental. Netflix subió un documental que se llama La Tierra es plana, donde ellos investigan cuál es el pensamiento científico, las razones del por qué estas personas creen que la Tierra no es redonda. En ese documental, uno de los más grandes defensores de esta creencia él dice: voy a desmentir que la Tierra es redonda. Y claro, se enreda en sus propias palabras y no puede hacerlo. Hay una imagen que usted va a ver en su pantalla ahora. El 23 de febrero de este año, 2020, el terraplanista Mike Hughes se mató por tratar de demostrar que la Tierra era plana. Él intentaba salir de la atmósfera terrestre en un cohete espacial que él había mandado a construir. Le costó $18,000 construir ese cohete espacial, pero el cohete explotó y no pudo salir de la atmósfera y murió. Para que vea usted que hay personas que están dispuestas incluso a no solo dar su dinero, dar su propia vida para demostrar su verdad. Es gente, como le dije, que está negando la verdad científica y la verdad lógica, aferrándose a su propia verdad. Por ejemplo, hoy en día la gente cree que hay varias versiones de la verdad, y eso no es cierto. La verdad es una. No hay versiones de la verdad. Por ejemplo, ¿cuánta gente alguna vez ha dicho cosas de usted mintiendo? Quizá usted, como yo, nos hemos enfrentado alguna vez a personas que aseguran cosas sobre nosotros que no son verdad. Y le dije, lo aseguran delante de otras personas. Dicen, fulano de tal dijo o hizo tal cosa.
yo lo vi, alguien lo vio, alguien lo escuchó. Y lo triste es que cuando son confrontados, estas personas se defienden diciendo, es que eso es lo que yo oí, es que eso es lo que a mí me pareció, es que eso es lo que yo sentí que realmente había pasado. Esa es mi verdad contra la tuya. Pero el daño a la integridad de la persona ya está hecho. El asunto es que a veces hay personas que pretenden tener la verdad y cuando son confrontados no saben sostener lo que dijeron. Mi idea con este pensamiento, con esta introducción esta noche, es que veamos cuán dañino es pensar que hay más de una verdad. La verdad es una. La verdad es centrada. La verdad trae seguridad y estabilidad. No trae confusión, no trae desorden. La verdad es centrada, trae orden y trae estabilidad. Solo vea lo que circula en las redes acerca de este asunto de vive tu verdad. Véalo usted en la pantalla. Hay una canción de hace algunos años del grupo Aterciopelados. La canción se llamaba Juégale, apuéstale. Y era una versión en español de una canción en inglés de la banda británica Queen. Pero quiero que vea lo que el coro de esa canción dice. Dice así: es tan fácil saber respetar. Es muy fácil. Busca tu verdad en paz y amor. Quiero que entienda que estas personas estaban tratando de justificar el sexo entre personas del mismo sexo, valga la redundancia, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Así que usaban el arte, la música, para tratar de convencer a la gente de no meterse en sus vidas, no pensar, ni siquiera intentar en llegar a decirles lo que estás haciendo no es correcto, no debes hacer eso, mucho menos decirles a Dios no le gusta lo que estás haciendo. Así que te decían, es tan fácil saber respetar, es muy fácil, busca tu verdad en paz y amor. ¿Sabe? Suena tan bonito, suena muy utópico, qué cosa más linda, sí, pero detrás de eso hay una gran mentira, hay un gran veneno. Cuando uno lee estas líneas de esta canción, cualquier cristiano podría sentirse atraído, atrapado con este pensamiento. De hecho, hay muchísimos cristianos hoy en día que me han dicho a mí que ¿por qué hablo acerca de estas cosas en las redes sociales? ¿Por qué estamos tratando de fortalecer un movimiento que se llama la resistencia para tratar de hacer público los avances de los movimientos LGTBI, los movimientos feministas y proabortos, para inducir a nuestros legisladores en El Salvador a actualizar las leyes de nuestro país, entre comillas, actualizarlas con las leyes de las naciones en desarrollo y permitir que perversiones sean legalizadas en nuestra tierra? Me preguntan, ¿por qué meterse en esos problemas? ¿Por qué no mejor hablar solamente del amor? ¿Y por qué solo hablar mejor acerca del amor de Dios? Y déjame decirte una cosa, lo digo por amor. Te estoy hablando por el amor de Dios. Cuando te digo que Dios no está de acuerdo con esas cosas, estoy diciéndotelo porque Dios te ama y Él no quiere que te pierdas. Él no quiere que al final de esta vida seas condenado por la eternidad. Él quiere que vengas a la luz. Él quiere que conozcas la verdad. Te lo estoy diciendo porque Dios te ama. Si no te amara Dios, si no te amáramos, calláramos, no te dijéramos nada y dejáramos que vivieras tu vida como te da la gana, y al final de ella te encontrarías con la triste realidad de que estabas equivocado. Mejor te lo decimos ahora. Aunque yo trato de decirlo con mucho respeto, hay gente que se sigue ofendiendo. Quiero que vea estas imágenes. Le estoy hablando acerca de estas cosas que circulan en las redes, acerca de esto de vive tu verdad. Vea usted ahí estas imágenes.
esas frases que suenan muy bonitas, animando a la gente a buscar su verdad, a creer en ella. Hay también artículos, camisetas, mascarillas, tapaboca y bueno, estas imágenes acerca de vive tu verdad. La siguiente diapositiva le muestra este libro que se llama Descubre tu verdad, de la escritora Lucía Puche. Le menciono todo esto para que se dé cuenta que hay por todos lados hoy en día un bombardeo acerca de entender o hacernos creer que la verdad es relativa, que usted puede tener una verdad, pero que la otra persona tiene su propia verdad y dejémoslos a ellos vivir su verdad, no nos metamos con ellos, vivamos nosotros nuestra verdad calladitos, sin hacer bulla, y dejemos que la gente pueda vivir como les da su santísima y regalada gana. Yo entiendo que cada quien es libre de vivir como mejor le parece, pero entiendo que también estamos llamados y tenemos un llamado superior, un llamado supremo a ser luz y sal y a decirle a las personas la historia de la verdad. Más adelante voy a hablar de esto. El pensamiento diabólico detrás de esto de vive tu verdad es: deja de querer que la gente crea tu verdad acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de la Biblia. Si esa es tu verdad, qué bien, vívela y disfrútala. Pero puede que para otras personas su verdad sea el mismo diablo. Puede que para otras personas su verdad sea que Dios no existe. Puede que para otras personas su verdad sea otra. Deja que la gente viva su verdad como le da la gana. No te metas con ellas. Y hoy en día son los movimientos LGTBI, los movimientos feministas de este tiempo, los movimientos pro aborto, los que están defendiendo y proponiendo y popularizando con más fuerza esta idea. Tristemente también algunos movimientos de izquierda de América Latina piensan de esta manera. Voy a hacer mención de algo como esto, por ejemplo, en el gobierno de Evo Morales en Bolivia, habían prohibido totalmente el evangelismo en la calle. Las iglesias cristianas habían sido llevadas al hecho de que podrían ser multados, encarcelados, si hablaban del evangelio de Jesucristo en la calle. Estaba prohibido en Bolivia. Durante el gobierno de Evo Morales estaba prohibido hablar de la Biblia en los parques, en las vías públicas. Los evangélicos tenían el permiso de hablar del evangelio dentro de sus templos, no afuera. Y esto a algunas personas les pareció muy bien, porque entonces en ese tiempo Bolivia presumía de tener un pensamiento progresista, y digo progresista entre comillas, porque así se definen todos estos movimientos. Ahora, luego, usted sabe lo que pasó en Bolivia. Evo Morales renunció después de una elección muy poco confiable. El gobierno quedó en manos de un Estado, un gobierno transitorio. Hubieron personas cristianas en ese gobierno transitorio, y ahora Bolivia fue a elecciones hace unas semanas y tristemente, voy a decirlo, volvió a ganar el partido de Evo Morales. Aunque él no es el presidente, su partido, el que lo llevó al gobierno, es un partido de mayoría indígena, gente que tiene su verdad. Y para ellos la Biblia y todo lo que tiene que ver con Dios y Jesucristo es una mentira que hay que tratar de parar y de detener. Por eso se promulgaron leyes en contra de la expansión precisamente era eso, leyes en contra de la expansión del evangelio, leyes en contra de la expansión de la verdad. Y esto es triste, pero es que todos nosotros hoy debemos entender, esto es muy peligroso, porque no hay dos verdades, hay una sola verdad.
no hay 3, no hay 10, hay una sola verdad. Y esa verdad es la verdad de Dios que está en su palabra, en la Biblia. De hecho, hace algunos días escuché a un defensor de los matrimonios entre personas del mismo sexo citar un texto de la Biblia para defender su posición. El texto que citó fue Juan capítulo 8, versículo 32. Y Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que esta persona, que en su argumento trataba de defender los matrimonios homosexuales, decía: está en la Biblia. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice: ¿de cuál verdad está hablando aquí? Decía esta persona, está hablando, dice, de tu verdad, la tuya. Así que descubre tu verdad y vívela, y eso te va a hacer libre. La verdad institucional de la religión, decía, es la que te hace esclavo. Es tu propia verdad la que te hace libre, libre de vivir como te da la gana. Y claro, hay algunas personas que cuando escuchan eso piensan: sí, claro, está en la Biblia. Pero tristemente, permítame decirlo, esta persona que citó la Biblia para defender esta postura solo mostró una gigantesca ignorancia bíblica, porque sacó un texto del contexto. Cuando uno lee todo el capítulo del Evangelio de Juan, el capítulo 8 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo estaba hablando con los fariseos y le estaba diciendo a ellos que necesitaban creer en Él como el Señor y Salvador. Esa era la verdad que Jesús les dice que debían conocer para ser libres. La verdad de que Jesucristo era el Mesías, era el Señor y era el Salvador. Esa es la verdad que te haría libre. Ahora, no está hablando entonces de que es tu verdad la que te va a hacer libre, no, es la verdad de Dios que está en su palabra. Hoy en día hay una guerra filosófica, doctrinal, una guerra de pensamientos, de argumentos. Y tristemente muchos cristianos no quieren enfrentar esta guerra. Algunos se hacen los locos. Incluso la mayoría de las canciones que los cristianos producen hoy hablan muy poco acerca de convicción, hablan muy poco acerca de la palabra de Dios, hablan muy poco acerca de ser firme en este mundo cambiante. La mayoría de las canciones hablan acerca del amor. Fantástico. La gente que me conoce saben que esa es una de las cosas que más me encanta a mí, más de las que más me encanta hablar, del amor de Dios y de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la aceptación de Dios. La gente que me conoce saben que ese es mi tema favorito. Pero no puedo negar que necesitamos tener un equilibrio. Y tristemente hoy hay muchos cristianos, miles, millones quizá, alrededor del mundo, que no queremos entrar en debates, queremos seguir siendo cool, queremos caerle bien a todo el mundo, no queremos parecer raros, no queremos parecer retrasados. Entonces lo que hacemos es callar o incluso sumarnos al pensamiento de estos movimientos que traen engaño a la sociedad e incluso a la iglesia. Ha habido una pandemia también, voy a decirlo así, una epidemia de cantantes, compositores, músicos cristianos que abandonan la fe y que hoy se declaran públicamente en contra de la Biblia, se declaran a favor de los matrimonios igualitarios o matrimonios entre personas del mismo sexo, y algunos de ellos se declaran homosexuales, lesbianas. Es una cosa preocupante y habría que preguntarnos por qué hay que la mayoría de cantantes y músicos cristianos, voy a decir la mayoría de cristianos que se han declarado en pro de estos movimientos progresistas eran cantantes y músicos de la iglesia. ¿No será que hay
en este tiempo una generación de músicos y cristianos metidos en el asunto de música, de escribir canciones y de hacer música para Dios. ¿No será que hay una generación de músicos cristianos hoy que no tienen convicciones? Que se metieron de cabeza al arte de la música, pero jamás se metieron a la mente y al corazón las palabras benditas de Dios. Debe haber un equilibrio. Yo creo que la música cristiana debe ser música de excelencia, y de hecho tenemos música de excelencia. Hoy uno escucha producciones musicales cristianas que pueden superar por mucho las producciones no cristianas, donde los cantantes seculares han invertido millones de dólares. Hay cristianos que con mucho menos dinero hacen cosas mejores, hablando técnicamente, musicalmente. Y eso es de aplaudirlo, y me alegro por eso. Yo disfruto la música cristiana, pero ¿no será que muchos de ellos no están desarrollando convicciones porque tienen muy poca relación con la palabra de Dios? Es un cliché, pero es verdad. Esos músicos cristianos que tocan fantástico en el culto, y cuando el pastor va a empezar a predicar, ellos se salen al baño, a tomar agua, se van al restaurante de la iglesia, al bar de la iglesia, al café de la iglesia, como le llamen en tu país, o algunos hasta se van a su casa. No tienen pasión, interés por la palabra de Dios, y por eso cuando las turbulencias de la vida vienen sobre ellos, se desarman, se destruyen, se apartan. Es triste eso. Yo sé que no son todos, pero habría que pensar esto. Sabe, hoy en día hay movimientos llamados progresistas, que son movimientos anticristianos, antibíblicos, que buscan la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo en todo el mundo. Son movimientos que buscan la despenalización del aborto, que buscan la despenalización de la pedofilia, que buscan la legalización de las drogas. Y ahora son movimientos que cuentan entre sus filas a seguidores cristianos, gente que trata de usar su influencia en la iglesia, e incluso tratan a veces de usar algunos textos de la Biblia sacados de contexto para apoyar estas ideas retorcidas y malévolas. Ahora, no me refiero a cristianos, cuando hablo de cristianos que ahora apoyan estos movimientos, no me refiero al Papa Francisco, no me refiero a las palabras del Papa acerca del matrimonio homosexual, a la unión civil que él se refirió. No me refiero a eso, y la verdad ni me importa. Me preocupa más que los que estén ahora diciendo cosas como estas sean líderes cristianos jóvenes, sean jóvenes de nuestras iglesias que se identifican con los movimientos progresistas. A veces escucho o leo publicaciones de algunos muchachos que eran cristianos, iban a la iglesia, pero ahora de repente fueron a la universidad, cursan 1 año, 2 años en la universidad, y entonces ahora se consideran pero muy inteligentes, mucho más inteligentes que la mayoría de sus congéneres, o sus padres, o sus abuelos, o sus líderes de la iglesia. Y ahora se suman a movimientos progresistas y empiezan a publicar cosas en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, y a veces cosas en contra de la ciencia y la lógica, para apoyar estos movimientos progresistas. Tristemente, muchos cristianos hoy en día están cayendo en la mentira, como le dije, usando textos de la Biblia para atacar el pensamiento de Dios acerca de estas cosas. Y a los que no estamos de acuerdo con ellos nos llaman homofóbicos, nos llaman anticuados, nos llaman personas raras, fundamentalistas, como si eso fuera del todo malo. Pero como les dije hace algunas semanas, muchos cristianos hoy en día creen más a lo que dice las redes sociales, a los que dicen Google, a lo que dice el internet,
creen más a esas cosas que a lo que dice la Biblia. Es más, estamos hoy tan embebidos y tan llenados de la filosofía que circula en las redes sociales acerca de la fe y acerca de Dios, que es un sincretismo de ideas extrañas y un poquito de cristianismo por ahí. Y esa es la doctrina, esa es la teología, esa es la creencia de la mayoría de la gente en nuestro tiempo, y han olvidado completamente la palabra bendita de Dios. Hoy vivimos al borde del peligro y no nos damos cuenta que estamos al borde del precipicio, y nos ha llevado hasta allí estas mentiras del diablo. Ahora, quiero que esta noche usted entienda primero, que entendamos primero que no existe esa de tu versión de la verdad, mi versión de la verdad. No existen tales cosas como tu verdad o mi verdad. Solo existe la verdad. Lo que queremos dar a entender cuando decimos solo debo vivir mi verdad es que no nos importan los hechos. No nos importan los hechos como Dios los ve, me importan los hechos como yo los veo. Eso es lo que queremos decir cuando decimos debo vivir mi verdad. ¿Sabe? Ese es un pensamiento muy, pero muy peligroso, que puede no solamente dañar la vida del que lo proclama, del que lo cree, sino que puede dañar su entorno, su familia. Y cuando somos muchos creyendo esa tontería, podemos dañar una sociedad, un país, una generación entera. ¿Sabe? Hay un libro en la Biblia que habla básicamente de este concepto de voy a vivir mi verdad, voy a vivir de acuerdo a lo que yo creo, voy a vivir de acuerdo a como me dé la gana, voy a buscar hacer aquello que me hace feliz y no me importa lo demás. Y no te debería importar a vos también. Vive tu vida y sé feliz. Es peligroso ese pensamiento. Le estoy diciendo que hay un libro en la Biblia que habla básicamente de este concepto y de las consecuencias desastrosas que eso trajo a toda una generación. Jueces capítulo 17, quiero leer el versículo 6. Dice la Biblia: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sabe que estas palabras precisas, exactas, aparecen más de una vez en el libro de los Jueces? Y el libro de los Jueces narra cómo la gente de ese entonces, después que murió Josué y toda su generación, que fueron los que introdujeron al pueblo de Israel a la tierra prometida, luego de que muere Josué y toda su generación, dice que surgió una nueva generación de gente que no conocía a Dios, y empezaron cada quien a vivir como le daba la gana. Y usted ve que en el libro de los Jueces es una montaña rusa de gente viviendo como le daba la gana, y luego Dios haciendo algo por ellos cuando se arrepentían, y luego que las cosas peligrosas pasaban, dice, volvían al mismo estado de antes, a vivir como les daba la gana, y luego venía otra desgracia y buscaban a Dios y Dios los salvaba, y cuando pasaba el peligro volvían a hacer lo mismo. ¿A cuál? A hacer lo que le daba su gana. Y así esa montaña rusa es lo que narra todo el libro de los Jueces. Y tristemente, el libro de los Jueces termina con estas palabras. Las palabras con las que termina el libro de los Jueces son estas precisamente: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y estas palabras describen el pensamiento de vive tu verdad y deja que otros vivan la verdad como ellos la consideran. Pero como consecuencia de que el pueblo de Israel en ese entonces viviera su verdad, sufrieron mucho más. Sufrieron por el caos moral, sufrieron por el caos relacional. No había un ancla moral, no habían reglas establecidas, no habían principios. Así que la gente vivía como le daba la gana y destruían
en cada momento destruían a su propia generación en sus sociedades. ¿Sabe? Ese será inevitablemente el resultado que veremos en nuestras sociedades si nosotros seguimos abrazando cada día más la mentira de vive tu verdad y deja que los demás vivan la suya. Que vamos a ver caos moral, que vamos a ver caos relacional, y ya lo estamos viendo. Si seguimos dejando que nuestras generaciones jóvenes sigan creyendo sus verdades y se los promovemos y se los aplaudimos, lo que va a ocurrir es que la siguiente generación será una generación que va a destruir los fundamentos morales y llevarán al caos a esta sociedad. ¿Sabe? Las sociedades hoy desarrolladas se consideran sociedades progresistas postcristianas, sociedades que en eso de llamarse postcristianas están diciendo: para nosotros el cristianismo pasó de moda, para nosotros lo que la Biblia dice ya pasó de moda, y como nosotros todo lo copiamos, ahora nuestros países latinoamericanos están empezando a abrazar esas ideas. Y hoy vemos con más frecuencia en nuestros países latinos cómo hay movimientos que atacan la verdad de Dios para promover cada uno el vivir según sus propias verdades. Hace un par de años comenzó una campaña en Europa, y ahora es una campaña que se puede ver en algunos países de Sudamérica, en Latinoamérica, y obviamente eso va a venir para Centroamérica y el resto de los países de América. Mire en su pantalla, es una campaña de los movimientos progresistas y ateos de pagar miles de dólares o de euros para poner en los buses, en las paradas de buses, en vallas publicitarias esta frase: ¿y si Dios no existe? Y después decía: deja de preocuparte y disfruta la vida. Trataban de poner duda en la mente de aquellas personas que no tienen convicciones firmes, principalmente la gente joven, la gente que cree que son muy sabios porque ya leyeron un par de libros en la universidad y creen que pueden ellos desmentir la verdad histórica del cristianismo y la Biblia. Así que te inyectan el veneno de la duda, como lo hizo Satanás en el Edén con Eva. ¿Y si Dios no existe? Piensa, ¿qué tal si Dios no existe? Y vos te estás privando de vivir tu vida como te da la gana. Deja de preocuparte y disfruta de la vida. Así que movimientos progresistas, digo esto porque así se llaman, pero lo digo con sarcasmo. Estos movimientos progresistas atacan la verdad para tratar de engañar las conciencias, incluso sus propias conciencias, para sentirse libres de pecar y hacer lo que les da la gana sin tener que un día darle cuentas a Dios. Eso es jugar al azar. Eso es tentar la suerte. Porque ¿qué tal que Dios sí existe? ¿Qué tal si Dios sí existe y viviste como te da la gana? Cuando termines de estar en esta tierra, te vas a llevar una desagradable sorpresa en el infierno. Ahora, ¿qué tal si Dios no existe, pero vives con principios morales, aceptas la fe cristiana y te mueres? No, pues no pasa nada, porque igual, según los ateos, después de la muerte no hay nada. Entonces no pasaría nada, no pierdes nada. Pero mire qué cosas más interesantes. La verdad es la verdad. Se lo voy a repetir, la verdad es la verdad. Y la verdad siempre será la verdad. No hay dos verdades, no hay tres, no hay tu verdad ni mi verdad. No hay la verdad de la ciencia y la verdad de la iglesia. No hay dos verdades, hay una sola verdad. La verdad
no es relativa, la verdad no depende de nuestras emociones, la verdad no depende de nuestros deseos ni de nuestras preferencias sexuales. Nuestras verdades sí son relativas. Nuestras verdades dependen de lo que nosotros pensemos. Nuestras verdades se acomodan a las modas, se acomodan a nuestros deseos. Nuestras verdades se acomodan a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos. Pero la verdad de Dios en su palabra, la Biblia, es eterna, inamovible y no cambia jamás. Ahora, ¿por qué podemos afirmar con toda seguridad que la Biblia es la palabra de Dios y que ella es la verdad? Para muchas personas en este tiempo, en esta era del conocimiento, afirmar que la Biblia es la verdad, que es infalible y que es la palabra de Dios, es un argumento muy atrevido, porque hoy pareciera que hay personas que han podido demostrar que la Biblia es una farsa. Y le dije pareciera. Y entonces andan algunos que sin tener argumentos, sin tener pruebas, sostienen con toda la boca abierta que la Biblia no es confiable, que la Biblia la escribieron hombres que se equivocaron, que la Biblia es una farsa, que la Biblia tiene errores. ¿Por qué vamos a creer en un libro que ya pasó de moda, un libro que a saber quién lo hizo? ¿Por qué hacer eso? Mejor usemos nuestra mente, la inteligencia, descubramos nuestra propia verdad y vivamos como nos da la gana. ¿Sabe? Este tema, la intención con este tema es llevarte al conocimiento de que la Biblia es la palabra de Dios y demostrarte que es la verdad infalible de Dios. Ahora, la Biblia sí es un libro confiable. Jesucristo dijo estas palabras, quiero que las lea conmigo. Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo está aquí asegurando que la palabra de Dios, los escritos que ya estaban incluidos en la Biblia hasta ese entonces, eran verdad. La Biblia es la verdad. El Salmo 119, 160 dice estas palabras: la suma de tu palabra es la verdad. La Biblia misma dice que ella es la verdad. Ahora, hay argumentos bíblicos y hay argumentos extrabíblicos para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Aquí le estoy mostrando argumentos bíblicos, argumentos que están en la misma Biblia, donde ella asegura ser la verdad, la palabra de Dios. Ahora, la Biblia es la palabra de Dios. No solamente le voy a demostrar eso con argumentos bíblicos, porque cualquiera podría decir, claro, pues si es la Biblia, ella va a hablar muy bien de sí misma. Pero le voy a mostrar argumentos extrabíblicos, argumentos que no están en la Biblia, para demostrarle a usted que la Biblia es confiable, porque ella es la palabra de Dios. Yo estoy muy seguro de esto, muy seguro de que la Biblia es la verdad y que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sabe? Yo he sido pastor por más de 30 años. Más de 30 años. Prácticamente le he dedicado toda mi vida a servir a Dios. Prácticamente. Claro, no tengo 30 años, pero un poquito más después de mi adolescencia, 17, 18 años, conocí a Jesucristo. Él me encontró, Él me salvó y me apartó para el ministerio. 2, 3 años después, comencé a predicar como pastor fuera del país y llevo ya 30 años en este oficio. ¿Sabe? He vivido momentos muy duros como pastor, durísimos. Personalmente yo, mi familia, hemos sufrido mucho a causa del ministerio. Y personalmente, como le digo, he vivido momentos muy, pero muy duros. De hecho, puedo decirle que los momentos más difíciles de mi vida han sido a causa de
servirle a Dios, servir a la iglesia como pastor. Aparte de eso, enfermedades, necesidades, carestías, ataques, persecuciones, difamaciones, toda clase de cosas. ¿Sabe por qué no me he retirado de esto? ¿Sabe por qué sigo con esto? ¿Sabe qué es lo único que me ha sostenido en los momentos más difíciles de mi vida? Lo único que me ha sostenido es la firme convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es la verdad y que lo que está escrito en ella es las vivas palabras de Dios. Estos no son sentimientos, son convicciones. Los sentimientos van y vienen, son como una línea ondulada, le he dicho muchas veces, a veces están arriba y muchas veces abajo, pero estoy hablándole de convicciones. Esta seguridad de que la Biblia es la verdad que permanecerá para siempre. Todo va y viene, todo va y viene. Gobernantes, políticas, hombres de ciencia, las riquezas, todo va y viene. La verdad de Dios permanece para siempre. Quiero leer la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Primera de Pedro 1:25 dice: la palabra del Señor permanece para siempre. Una vez más lo leo: la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué significa esto? Este versículo nos habla de dos cosas. Primero, que Dios no va a cambiar de opinión, que su palabra es eterna, que lo que Él prometió lo cumplirá. Y número dos, significa de que Dios no va a cambiar su opinión en cuanto a lo que Él ha prohibido. O sea que lo que era pecado para Dios hace 4,000, 5,000, 6,000 años es pecado para Dios ahora. La palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho, sigue siendo lo mismo antes y sigue siendo igual ahora. Dios no ha cambiado de opinión. La Biblia no necesita reformarse. La Biblia no necesita actualizarse. Dios no ha cambiado de opinión. La Biblia dice así, Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo, el Señor, no cambio. Dios no cambia. Él es el mismo. Ahora, ¿qué significa? Es lo que estoy tratando de explicarle. ¿Qué significa el versículo de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25, que dice que la palabra de Dios permanece para siempre? Le dije que primero significa que Dios no va a cambiar de opinión en lo que ha dicho, en lo que ha prometido y en lo que ha prohibido. Dios no va a cambiar de opinión. Ahora, pero también significa que el libro, la Biblia, estará aquí para siempre. A lo largo de la historia han habido grandes intentos por deshacerse del libro físicamente. Han habido movimientos a lo largo de la historia que han hecho quemas de libros de la Biblia para evitar que la gente común pueda conocer la verdad que está escrita en ella. Pero eso no solamente pasó en siglos anteriores, es algo que está ocurriendo ahora mismo. La práctica de quemar Biblias es muy común hoy en día en países donde el cristianismo es prohibido, en países donde se persiguen a los cristianos para encarcelarlos, torturarlos y hasta matarlos. Se persiguen a aquellos que tienen Biblias en sus casas o porciones de la Biblia. Eso ocurre hoy en día. Quiero compartirle un par de noticias, están ahí en su pantalla. El 10 de septiembre del 2018 hubo se hizo público una quema de Biblias y un cierre masivo de iglesias en la China continental, en la China comunista. En China comunista solo tienen permiso para funcionar iglesias a las que el gobierno les da permiso, pero son iglesias que de alguna manera tienen un pacto con el Estado y asimismo el gobierno comunista tiene mucho control sobre ellas. Hay iglesias clandestinas que tratan de mantener pureza en la doctrina. Esas son las iglesias perseguidas, incendiadas, destruidas. Los cristianos son
Los pastores y los líderes de esas iglesias son encarcelados y los cristianos son amedrentados para no seguir con su fe. Les decomisan las Biblias y las queman. Eso ocurre ahora mismo en nuestro mundo. Mire la siguiente noticia. Agosto del 2020. Esto acaba de ocurrir. Miembros del movimiento político Black Lives Matter, no sé cómo se pronuncia eso, pero es Las Vidas Negras Importan, quemaron Biblias en una protesta en Oregon, en Estados Unidos. Y vale la aclaración, que sí creemos que las vidas negras importan, sí creemos que importan. Importan igual que las vidas blancas, importan igual que las vidas asiáticas, que los latinos, importan igual todos importan por igual. Quiero también aclarar que hay que aceptar que ha habido abuso de parte de autoridades gubernamentales en los Estados Unidos, donde han abusado de la fuerza e incluso han asesinado a muchas personas de afroamericanos. Y hay que aceptarlo. Ha habido abuso y daño y persecución prácticamente racial en contra de ellos. Pero, en medio de este, voy a decir, furor por la muerte de un hombre afroamericano a manos de la policía, se volvió a fortalecer un movimiento que ahora se llama Las Vidas Negras Importan, pero es un movimiento que está tratando de meter veneno en la sociedad norteamericana. Están tratando de continuar o reactivar esa filosofía destructiva de las Panteras Negras, ese movimiento político de izquierda de los años 70, izquierda radical, que no admitían diálogo, que solamente pensaban en destruir y en causar caos. Pues este movimiento, Las Vidas Negras Importan, ahora, que es simplemente una fachada de este movimiento político que ya le mencioné, hoy atacan pastores, atacan iglesias, gente cristiana de color, que están tratando de promover la paz entre las personas, entre las razas en Estados Unidos, para que no sigan habiendo levantamientos, ni motines, ni destrucción de la propiedad pública y privada, porque a ellos solo les interesa destruir. De hecho, están siendo financiados para eso. Se han declarado, y esto es lo que me importa a mí, que se han declarado enemigos, entre otras cosas, de la Biblia. Y mire esta noticia. Ellos han quemado, ahí está, lo puede ver usted en la pantalla, quemaron Biblias junto con la bandera de los Estados Unidos en agosto de este año. Se han declarado enemigos de la Biblia. Ahora mire, no importa cuánto sea atacada la Biblia, no importa, la Biblia seguirá aquí hasta el final de los tiempos. La verdad de Dios seguirá con nosotros hasta el final de los tiempos, porque ya leímos que la palabra del Señor permanecerá para siempre. ¿Sabe? La Biblia sigue siendo el libro por excelencia. La Biblia se ha traducido a más de 2000 idiomas y dialectos en el mundo entero, siendo así el libro más traducido en toda la historia de la humanidad. Algunas de esas traducciones han sido vitales para el desarrollo de las lenguas y la cultura en algunas comunidades. Se cree que se han impreso más de 6.000 millones de Biblias hasta el día de hoy. Ha sido entonces la Biblia el más grande bestseller en toda la historia de la humanidad. La verdad de Dios, la Biblia, permanecerá aquí hasta el final de los tiempos. Así que la pregunta ¿es la Biblia confiable? ¿Podemos confiar en que la Biblia no tiene errores, en que la Biblia es actual, que no está pasada de moda? ¿Sabe? Esas preguntas no las puedo contestar. Bueno, no las puedo contestar ahora porque el tiempo se me acabó. Pero la próxima semana le prometo comenzar hablando la segunda parte de este tema, precisamente de eso,
La Biblia es la verdad, pero ¿podemos confiar en ella? La Biblia es un libro confiable, y voy a demostrárselo con pruebas científicas, con pruebas médicas, históricas, arqueológicas, de que la Biblia es un libro confiable, que la Biblia es la verdad de la palabra de Dios. Así que esta noche quiero terminar orando porque el Señor, y quiero que usted se una conmigo para pedir eso, que el Señor nos dé amor por su palabra, que podamos amar su palabra. Como decía David: oh Jehová, cuánto amo yo tu ley, de día y de noche es ella mi meditación. Que el Señor ponga amor por su palabra en nuestros corazones, que el Señor nos dé oportunidades para poder ser testigos de su palabra, y que cuando la oportunidad se nos dé, que tengamos el valor para poder hablar de su palabra, que afirmemos nuestras convicciones, que podamos mantenernos firmes en lo que creemos de la palabra de Dios, no importa quién diga lo contrario, que lo podamos hacer nosotros, y que podamos nosotros inspirar a las generaciones jóvenes a seguir firmes en la fe antes que Jesucristo regrese. ¿Le parece? Oramos por eso. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias por traer luz a nuestros corazones. Gracias por tu Espíritu Santo trayendo esta palabra para marcarla, para dejarla como un sello en nuestros espíritus. Hoy queremos rogarte por cada persona que a la distancia está escuchando esto, y te rogamos, Señor, que nosotros todos podamos desarrollar pasión, amor por tu palabra. Despierta nuestros espíritus, Señor, que podamos interesarnos, que podamos volver a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor amado, porque tú nos des oportunidades maravillosas para poder hablarle a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos acerca de lo que tu palabra enseña acerca de Jesucristo el Señor. Danos oportunidades, y cuando venga la oportunidad, danos el valor, la autoridad para poder hablar de ella sin temor. Te lo rogamos, Señor. Te pedimos porque tú nos ayudes a desarrollar convicciones. Ayúdanos a nosotros y ayuda a las generaciones jóvenes. Ayúdanos a nosotros a poder ser ejemplo, a poder inspirar a las generaciones jóvenes a amar tu palabra y a vivir por lo que ella enseña. Te rogamos por nuestras juventudes en América, por nuestras juventudes en las iglesias de todo el mundo. Despierta sus espíritus, enciende el fuego de la pasión por tu palabra en ellos, para que podamos, Señor, todos juntos seguir llevando tu verdad a todas las naciones hasta el día en que tú regreses. Danos, Señor amado, lo que te pedimos en el nombre de Jesucristo. También quiero orar en este momento por todas las personas que han sido afectadas por el huracán ETA, y todas las personas que en este momento están en peligro, que tú puedas tomar el control y salvarles. Toma el control, Señor, de todas las condiciones que este evento atmosférico pueda causar en nuestros países. Te pido que nos tengas misericordia y nos salves en el nombre de Jesús. Te ruego también por todos aquellos que están siendo atacados una vez más por un repunte en la ola de contagios del COVID-19. Que tengas, Señor amado, misericordia de estos países, de sus habitantes, y les salves y puedas contener la pandemia en el nombre de Jesús. Salva de la enfermedad cualquiera que sea los que están enfermos. Provee al que está necesitado. Fortalece al que está débil. Ten misericordia de los tuyos. Gracias, muchas gracias te damos, porque tú escuchas y tú respondes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar ahí esta noche. Esperamos que el Señor haya hablado a su corazón. Antes de irse, le ruego que usted pueda
compartir el link de esta predicación, de este video, para que más personas puedan ser edificadas como usted lo ha sido. Y déjeme también invitarle para este domingo, para que usted pueda asistir a nuestra celebración en el Centro Cristiano Vida Internacional en Santa Ana. A las 10 de la mañana comenzamos nuestra celebración. Así que esperamos que usted pueda estar con nosotros este próximo domingo con todas las medidas de bioseguridad. Espero verle allí. Muy buenas noches. Que Dios le bendiga.